¿Parece bien? Muy bien, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Romanos o la epístola a los Romanos. En esta oportunidad vamos a audioleer el capítulo 11 de Romanos y luego hacemos una exégesis de este Esta capítulo. oración. Escuchemos. Capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también éstos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Muy interesante este capítulo también. Como todos Romanos, ¿verdad? Sumamente interesante. Mm, como les digo, este es el último capítulo que el apóstol Pablo se refiere a la salvación de los judíos y aquí introduce algo bien interesante. Al final lo vamos a analizar, pero digamos que en términos generales, ¿a quién le está dirigiendo este capítulo? ¿A quién le está hablando? ¿Qué creen ustedes? A nosotros, los que éramos gentiles, Yo creo que nos está hablando a los gentiles, sí. A los gentiles nos está hablando. a los gentiles como tal. A los gentiles. Y este capítulo se lo dedica a los gentiles. Sigue adelante, Adrianita, que hay un árbol que elaboré. Este árbol, el remanente de Israel, Romanos capítulo 11. Aquí yo en este capítulo vi varios públicos. El primer público que encontré lo encontré en las raíces, pastora y hermanos. Dice, las raíces nuestras o las raíces del cristianismo son unas raíces hebreas, ¿cierto? Romanos 11:1, ¿cómo dice? Digo pues, Ha ha desechado. desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muy bien, entonces las raíces del cristianismo son hebreas. Surge con Abraham, con Jacob, con Isaac, con los profetas, ¿verdad? Con todos los padres, los patriarcas, y pasa por Moisés y por todos y cada uno de los profetas. Esa es la raíz del cristianismo. El apóstol deja claro que la raíz es la que sostiene el árbol. Dicen que los que conocen de esto de arboricultura, dicen que la raíz de un árbol llega hasta donde llega sus ramas. O sea que si uno ve esos árboles, esas ceibas que se dan acá en Colombia, esos samanes, esos árboles gigantescos, esas raíces están más o menos al alcance, que están también para poderse sostener, que están sus ramas. Son unas raíces sumamente profundas y sumamente grandes. Las raíces del cristianismo son digamos, los hebreos. Cuando veamos, porque hay una propuesta con la hermana Adriana de, después de este estudio, hacer un estudio, pastora, sobre sectas y herejías. Sectas y herejías. Y entonces ahí doy yo una introducción también a las religiones del mundo, y se parte del monoteísmo, ¿no? Recuerde que el monoteísmo es un solo Dios. Se refiere a un solo Dios. Digamos que las raíces del cristianismo son monoteístas. Son monoteístas. Se cree, los hebreos creían en un solo Dios, los cristianos creemos en un solo Dios. Luego habla del pueblo de Israel aquí en el tronco, pastora, ¿verdad? En el tronco habla del pueblo de Israel. Entonces dice Romanos 11:1 de nuevo. 1, luego saltamos al 7, 8, 9 y hasta el 10. De pronto, nuestra hermana Livia nos ayuda con la lectura del versículo 7, nuestro hermano Andrés con la lectura del 8, nuestra hermana Doris con la lectura del 9 y nuestro hermano Fabio con la lectura del versículo 10. Entonces, Romanos 11:1. Dice la pastora, Romanos 11:1. Pastora
Lo voy a leer. Bueno, digo pues, ¿has desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también soy yo israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Muy bien. Sigue 7. Del 7 creo que la hermana Livia. Sí, Sí, yo lo leo, pastor. bueno. Dice la palabra, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí los han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Uy, el Está 8. hablando del pueblo de Israel, Israel. ¿verdad? El 8, nuestro hermano Andrés, creo. Amén. Ahí sí me escuchan. Bueno, Perfecto. como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Muy bien. El 9 creo que es el hermano Fabio. No, yo. No, ya, Doris, perdón, Doris. Dice así. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. 10, hermano Fabio. Amén. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobianes la espalda para siempre. Muy bien, aquí se está refiriendo el tronco de ese árbol, se está refiriendo al pueblo de Israel, que fue un pueblo rebelde, que nunca aceptó a Cristo, que nunca aceptó el evangelio, que nunca reconoció a Jesús como el Mesías, que desde los tiempos antes de Cristo fue un pueblo rebelde, ¿verdad? Sin embargo, Dios se reservó un remanente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese remanente? Amén, gloria a Dios. Amén. Miren lo que dice Romanos 11 del 4 al 7. Si nuestra hermana Adriana nos ayuda leyendo Romanos 11 del 4 al 7, habla de ese remanente. Del 4 al 7. Sí, pastor. Yo lo tengo en otra versión y dice, Bueno, ¿y cuál perfecto. fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. De la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Muy bien, entonces el remanente aquí se está refiriendo a unos judíos que creen en Jesucristo y que Dios ha reservado ese remanente. Son judíos cristianos. Amén. Personas que sí aceptaron al Mesías. Mire este capítulo, todo el público que da, si uno no lo analiza bien, pastora, y a través de este árbol, no puede entender ese remanente son judíos. Y él toma el ejemplo del remanente que quedó cuando el profeta Elías dice que me están buscando para matarme y solo yo he quedado. Y el Señor le dice, no. También hay 7,000 que no se han arrodillado ante Baal. Ajá, en el 4. Y en el 4, exactamente. Y ahorita vamos a hablar del remanente, porque es que el remanente, Dios no solo tiene un remanente, como en este caso de judíos, sino que ha preservado un remanente siempre a través de toda la historia del cristianismo, de toda la historia de la iglesia. Dios ha preservado un remanente para que su palabra prosiga. Amén. Amén. Ahora tenemos unas ramas que se llaman ramas silvestres, pastora. Ujú. ¿Quiénes son las ramas silvestres? ¿Quiénes son las ramas silvestres? Ahí entre paréntesis dice, en el árbol, en la parte Gentiles. azulita, gentiles. Gentiles. Exactamente. Mi hermano Luis nos puede leer Romanos 11:17. 11:17. Ya. Dice, pues si alguna de las ramas fueran desgajadas,
Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén, amén. Entonces, mire, ese se lo dice a los gentiles, dice, como Dios desgajó algunas ramas que no creyeron, que mataron a los profetas, que no aceptaron a Cristo, que no aceptaron al Mesías, Dios los desgajó, ¿cierto? Los arrancó del árbol, pues Dios insertó, perdón, injertó, no insertó, injertó. Porque yo estuve estudiando esta palabra porque me llamó la atención que se usara en esos tiempos la palabra injertar, y resulta que ellos ya hacían injertos. Dicen que cuando un árbol estaba muy débil, un árbol de oliva, le hacían injertos, cortaban un tajo hacían un corte transversal y le injertaban un olivo mucho más saludable para que ese olivo se fortaleciera. O sea, ya ellos practicaban el injerto aquí. Entonces, nosotros los gentiles somos ramas injertadas en el olivo, o sea que nosotros también somos alimentados por la misma raíz, la raíz hebrea. Amén. Nosotros venimos de la misma raíz hebrea. Hemos sido injertados por fe precisamente, pero también habla de las ramas desgajadas. Ramas desgajadas. ¿Quiénes son las ramas desgajadas? Romanos 11:3, 20 al 24. Entonces, nuestra hermana Livia nos lee Romanos 11:3 y nuestro hermano Luis nos lee Romanos 11, 20 al 24. ¿Parece bien? Este texto de Primera de Reyes. Sí. ¿Me puede prender el micrófono, hermana Livia? Okay. Eso, allá le prendió. Okay. Versículo 3. 13. 3, versículo 3. 3. Ok, 3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Ahí está hablando de los judíos, pero ahora el 20:24 habla de esas ramas desgajadas. 20. Versículos 20 al 24, sí. Dice, bien, por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Hasta el cual? ¿24? Hasta el 24, sí. Sí. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y como naturaleza fuiste injertado en él, en el buen olivo, cuánto más estas, que son las ramas naturales, serán injertadas en tu propio olivo. Amén. Entonces, mire, esas ramas que fueron desgajadas por su incredulidad, porque no creyeron en el Señor Jesucristo, dice, si esas ramas algún día se arrepienten, y yo creo que si uno evangeliza a un judío y ese judío se convierte, pues yo creo que esa alegría le llega a Dios tremendamente, porque Dios escogió ese pueblo para ser un pueblo, para traer a su hijo y para mostrarle al mundo la salvación a través de ese pueblo. Entonces, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 públicos. En un capítulo tenemos 5 públicos. Las raíces, que son todos los Abraham, Jacob, Isaac, los patriarcas, los profetas, ¿verdad? Tenemos al pueblo de Israel, el pueblo en general de Israel, que fue el pueblo rebelde, que rehusó creer en Dios y todo eso. Tenemos las ramas silvestres, que se refiere a
Nosotros los gentiles, que fuimos injertados a ese árbol, a ese olivo, tenemos un remanente fiel de judíos que han creído en Cristo, que han entregado su vida a Cristo, que siguen a Cristo, y tenemos unas ramas desgajadas. 5 públicos tenemos aquí, pastora, cuando uno se pone a analizar este capítulo, un capítulo muy rico, sumamente rico, sumamente valioso, sumamente importante. Amén. Yo quiero hablarles un poquito de los remanentes antes de entrar en la última parte del capítulo 11. Pero si alguien tiene algo que aportar con respecto a este árbol, a este cuadro que hice, traté como de bosquejar, bien lo puede hacer. ¿Alguien tiene algo que aportar? ¿O seguimos adelante? Perdón, Sí, hermano pastor, Fabián. una duda. O Sí. sea, las ramas desgajadas son los mismos judíos que no creyeron lo que se apartaron de Dios, de Jesús. Sí, ¿Sí? sí, sí. Pero también dicen que si ellos se abandonan el haber abandonado, se arrepienten de haber abandonado y vuelven a creer, se arrepienten, vuelven a ser recibidos. Claro, claro, Dios dice los injerta porque dice, se injertó a los que no eran de la naturaleza del olivo. Que éramos nosotros. ¿Cuánto más, que éramos nosotros, cuánto más a los que son del propio ellos, árbol? que fueron los primeros escogidos. Ok, pastor, gracias. Amén. Así es, así es, así es. Y es bueno tenerlo claro porque hay veces uno no lo tiene claro y a mí, yo empecé a hacer este cuadro esta tarde porque la pastora me hizo la pregunta. Entonces yo dije, ¿cómo hago para explicarlo bien? Pues hagámoslo a través de un árbol. Como aquí habla de un árbol, hagámoslo a través de un árbol, ¿cierto? Esta. Muy bien. Antes de entrar en la última parte que me parece la más polémica de este capítulo, la más polémica, La restauración de Israel. la restauración de Israel. Antes de entrar ahí, quiero hablarles del remanente. Quiero hablarles de que Dios no solo a través de la historia ha tenido un remanente que eran los judíos. Dios ha reservado muchos remanentes, pastora. Hubo en la historia del cristianismo 3 grupos antes de la Reforma Protestante, que fueron los valdenses, los lolardos y los husitas. Fueron grupos que preservaron la palabra. Porque resulta que, y le voy a hacer digamos, un recuento de esta situación, porque es una situación bien compleja y bien larga, pero pues vamos a ver la capacidad de síntesis. La iglesia cristiana... No lo abran. La iglesia cristiana, que no lo abran, dice. La iglesia cristiana muere Cristo, surge la iglesia, lo que le llamamos la iglesia primitiva, que es la iglesia de los apóstoles. Me empieza a crecer la iglesia, pero rápidamente la iglesia empieza a vivir una persecución por los emperadores romanos, porque los emperadores romanos ven en la iglesia una amenaza, porque los cristianos estaban diciendo que ellos no se arrodillaban pues ante ningún emperador, porque el emperador era un semidios. Él se presentaba como un dios al que no se arrodillaba, y el que no aceptaba al emperador pues simplemente lo mataban. Entonces los cristianos empezaron a decir, no, nosotros solo nos arrodillamos ante Cristo, y empieza a matar los cristianos. Eso sucede en el primer siglo, o sea, 100 años. El segundo siglo, habiendo unos emperadores muy crueles como Domiciano y todos estos emperadores que empalaban a los cristianos. Usted sabe lo que es un empalamiento. Un empalamiento es una de las torturas más crueles que hay. Eran unas estacas en las cuales clavaban a las personas por el ano y sacaban la estaca por la boca. Y las ponían, esos empalamientos los ponían en las carreteras, y como el cuerpo humano tiene aceite, tiene grasa, ellos prendían a los cristianos
y eso servía de antorchas para que la gente pudiera entrar a los pueblos, a las poblaciones, encendidos los cuerpos ahí quemándose en una estaca, fuera del circo romano, fuera de los fosos de los leones, fuera de las ordalías. Las ordalías eran unas especies de túneles de chamizos secos que les prendían fuego y le ponían carbones encendidos en el piso, y entonces hacían entrar a los cristianos y decía, pues si la Biblia dice que ustedes el fuego no les arderá ni los quemará, entonces entre por aquí, si sale por allá usted es cristiano y usted es de Dios, si no sale por ese otro lado, estamos hablando de 20, 30 metros de longitud que tenían esas ordalías, pues usted no sale por allá, usted no es cristiano y usted no es nada. Entonces, la persecución a los cristianos fue cruel, cruenta, terrible. Fue lo más horrible que ha habido en la historia. Pero estos hombres y mujeres vieron su fe, fueron mártires, no negaron su fe, permanecieron. Hubo ahí un remanente que no negó a Cristo, sino que siguió adelante. Luego viene el siglo tercero, o sea, 300 años después de la muerte de Cristo, un emperador llamado Constantino tiene un sueño y dice que vio a Jesús y que Jesús le mostró una cruz y le dijo, con esta cruz vencerás. Entonces dicen algunos que esa fue la conversión de Constantino, aunque algunos también la cuestionan, pero Constantino determina que la iglesia cristiana es la iglesia oficial del imperio, producto de ese sueño que tuvo. Pero como todo lo católico, surge la iglesia católica, que significa, católico significa universal. Como todo lo católico está teñido de conquista, o sea, era la cruz con una espada. Ellos empezaron a conquistar pueblos a través de esa cruz que vio Constantino, y ya no perseguían a los cristianos, pero esa no persecución hizo que la iglesia se masificara, y entonces ya todo el mundo era por costumbre cristiano. Por eso dicen que cuando la iglesia se vuelve la iglesia oficial de una nación, ahí se pierde la iglesia, porque ya todo el mundo es una moda ser de cristiano o ser de esa religión. Entonces, luego vienen en la Edad Media las cruzadas, ellos iban y mataban, o el que no aceptara el catolicismo, pues lo mataban y todas esas cosas. Por eso uno dice que no pudo haber sido la iglesia cristiana. Pero estos tres grupos, los valdenses, los lollardos y los husitas, no aceptaron esa manera de conquistar, no aceptaron la doctrina católica, la doctrina de María, la doctrina del Papa, la doctrina del sacerdote como el único que podía interpretar la Biblia, que ni conocían, porque nadie leía la Biblia ya en ese tiempo. Estos tres grupos fueron un remanente, pastora. Por eso les digo que no solo Dios se ha reservado remanentes, no sé, solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, entre nosotros. Y quién sabe si usted y yo somos remanentes que preservamos la sana doctrina. Así es. Porque hoy hay tanta cosa absurda que hay muy pocos que están preservando la sana doctrina. Hay muy pocos que están preservando la palabra. De pronto usted y yo somos un remanente. Por lo general, estas iglesias de masas van tras otras cosas. Las iglesias donde usted ve grandes multitudes, dicen que usted sacrifica doctrina por cantidad. Doctrina por cantidad, por volumen, por masas. Entonces eso ya nos hace a nosotros, pues, prácticamente un remanente, estar estudiando este tema que a nadie le interesa. En este momento, ¿qué le interesa a la gente que va a la iglesia? Prosperidad.
Prosperidad, nosotros no estamos hablando de prosperidad, nosotros estamos hablando de ¿qué? De la palabra. La palabra, para nosotros la palabra es suficiente. Amén. Para nosotros la palabra es todo. Entonces, quién sabe si nosotros estamos siendo un remanente. Me gustó la palabra remanente, me gustó hacer énfasis en la palabra remanente, y yo no sé si alguien tiene algo que aportar con respecto a esto, a un remanente fiel. Amén, levante su mano entonces. Andrés, te escuchamos. Pues la verdad, yo pienso que los que nos creemos parte de ese remanente, pienso que somos los que de una u otra manera hemos conocido verdaderamente al Señor Jesús. Amén. Hemos aceptado el Evangelio en el corazón. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de las simientes, estamos hablando de unas raíces. Sí. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos niños, mis papás a nosotros nos obligaban a ir a la iglesia. Sí. Mis tías se quejaban y familiares que por qué los obligan si ellos tienen derecho a divertirse. Nosotros también salíamos, pero lo principal era la iglesia. Amén. A veces nosotros no jugamos, sino nosotros en la iglesia, y en esa parte de la iglesia, en la escuela dominical, fue donde nos formamos. Por ejemplo, mi hermano Jonathan y yo conocimos mucho la palabra, fue en la escuela dominical. Amén. Entonces, mis padres le decían a nuestros familiares, lo que pasa es que ellos ahora dependen de nosotros, y nosotros lo estamos entregando a Dios. Cuando ellos ya cumplan la mayoría de edad, ya ellos pueden decidir sobre sus cosas. Ellos ahorita no pueden decidir sobre nada. ¿Ya? Dios decide a través de nosotros por ellos. Amén. Entonces yo lo entendí ahora con el tiempo, ¿ya? Porque no solamente un remanente es el que está en la iglesia y el que obviamente lee la sana doctrina, sí, pero es el que rechaza las cosas del mundo en lo espiritual. Amén. En lo espiritual, porque muchas cosas yo las he tenido que rechazar, y no porque me las hayan impuesto, sino porque yo siento por dentro eso, ¿ya? Que Amén. también he caído en cosas que no están bien, pero el Espíritu me ha contribuido y me ha ayudado a formarme. Entonces, Amén. yo pienso que el momento es este que se ha fundamentado y se ha cimentado bien en la palabra y ha conocido verdaderamente a Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Andrés, por compartirnos. Muy interesante. Y Dios ha reservado remanentes desde niños, ¿no? Desde niños. Hermana Livia, ¿tiene? Sí, Sí. pastor, pero yo creo que nosotros, sí está bien. Nosotros vamos a la iglesia, escogemos la iglesia a la que vamos a ir, estudiamos primero qué palabras están dando, Sí. y todos, o no todos, pero vamos a decir un grupo de personas que estamos buscando del Señor constantemente, tenemos esa fe de que estamos en esa sana doctrina y que hacemos parte de ese remanente. Amén. Esa es nuestra esperanza, por eso es que vivimos, por eso es que hacemos todo lo que hacemos para el Señor. Porque queremos ser parte de ese remanente. Amén. Y en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros deseos es ser parte de ese remanente, porque Amén. el que no es parte de ese remanente es el que se va a quedar. Sí, terrible, terrible eso. Y me gusta lo que usted dice, hermana Livia, porque dentro de una gran iglesia no satanicemos las grandes iglesias. Esas iglesias masivas, esas iglesias de miles y miles de miembros, también hay un remanente. Allí también, porque todos, unos son cizaña y los Sí, otros son la buena semilla. son trigo. Sí, son el trigo. Ajá. Va a crecer de todo, porque en las iglesias, Hay de yo todo. he oído a los Hay de pastores, todo, los sí. pastores dicen, no toda la iglesia se ha convertido. Hay muchos Sí. que no son convertidos. Ajá, Parece que, pero Sí. no lo son. Y entonces Sí. oramos para que nosotros seamos los convertidos y Amén. seamos parte de ese remanente que está por toda la tierra. Amén. Y estamos seguros, hermano. Hermana Livia, estamos seguros que nosotros hemos aceptado a Cristo y estamos buscando siempre agradarle. Amén. Como dijo Andrés, no siempre vamos a ser perfectos, porque eso es muy difícil para nosotros y el mismo Señor Jesucristo. Me gusta mucho el versículo
32 del 11. El 11:32 me Porque gusta. todo en desobediencia. Sí, ¿cómo dice hermano Luis? Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia desobediencia. para tener misericordia de De todos. todos. O sea, todos somos Porque unos todos estamos en desobedientes. desobediencia. Todos somos desobedientes. Lo que pasa es que nosotros hemos reconocido nuestra desobediencia, nosotros hemos reconocido nuestro pecado, nosotros hemos dicho, Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, no seríamos un olivo. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Ajá. Claro, injertado aquí, pero estamos y somos definitivamente ese grupo. Pastora, la pastora Dora tiene otro versículo que Ese quiere versículo resaltar. del 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando uno tiene un llamado, cuando uno tiene esa disposición y esa búsqueda, y cada mañana hay ese arrepentimiento y uno entiende que uno fue salvo y que hay un destino y hay un propósito en cada uno de nosotros, tenemos que siempre estar allí, en la palabra, en la oración y en el lugar secreto es donde Dios te da el rema. Amén. El rema del Espíritu para que tú siempre estés ahí en la palabra trayendo revelación. Amén. Y también traigo, no sé, estaba pensando cuando hablaban del remanente, también me acordé de una palabra que yo di un miércoles de la atalaya, porque Sí. nosotros cuando decimos que somos remanentes, tú también tienes una gran tarea, es de impartir la palabra de verdad Claro. y impartir la palabra al que está enceguecido, al que está sordo y al que está enmudecido. Porque cuando tú dices, yo soy del remanente, yo tengo la sana doctrina, tú tienes una gran tarea, tú tienes Claro. una gran función, tú tienes que ser un hombre y una mujer usado Una por Dios, atalaya. una atalaya en dar la palabra en el momento oportuno, así tú digas, no, yo no lo puedo dar porque se van a burlar, no, pero tú sabes que tú eres un remanente, que tú eres ese remanente que Dios ha puesto en tu casa, en tu trabajo, en los diferentes espacios sociales donde tú interactúes, pero tú tienes que ser ese atalaya. Y lo que dice aquí en el versículo 20, y yo creo que va con lo que tú dices, pastora. Él le está diciendo a los gentiles, en el versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, está hablando de los judíos, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Tremendo. O sea, y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como remanentes es predicar la palabra, la verdad. La verdad. Si nosotros tenemos la verdad y la tenemos escondida, terrible. Yo recuerdo que leí en cierta ocasión que en los Estados Unidos un evangelista fue a un parque a predicar y estaba predicando el evangelista ahí en ese parque. Habían 3, 4 personas escuchándolo, pero él notó que al otro lado del parque había un payaso y ese payaso tenía lleno ese lugar de gente. Entonces el evangelista dijo, yo voy a preguntarle a este payaso cuál es el secreto que él tiene, por qué multitudes lo rodean y porque yo con la palabra, con la verdad, y 3, 4 personas y mucho. Y entonces se acercó al payaso y le dijo, señor payaso, mire, yo estaba predicando ya la palabra de Dios y yo pues soy un evangelista, pero noté que usted tiene aquí mucho público, mucha gente, y yo allá tenía muy poca gente. Entonces yo quiero saber cuál es su secreto. Entonces el payaso le dijo, mire, lo que pasa es que usted predica la verdad como si fuera mentiras. En cambio yo predico mentiras como si fueran verdad. Y eso es lo que hace el diablo, hermano. El diablo está predicando mentiras como si fuera verdad. Y eso hace la gente hoy en YouTube, predicando mentiras como si fuera verdad. Y la verdad de la palabra no le dan la trascendencia y el valor. No le damos la trascendencia y el valor. Entonces, el remanente que Cristo estableció es un remanente que no solo se enorgullece y dice yo soy, o se ensoberbece, como dice el apóstol, sino que teme y comparte esa palabra, lleva esa palabra, predica esa palabra, comparte esa palabra. Este medio que nos ha facilitado nuestra hermana Adriana es un medio en el cual nosotros, y le estamos hablando ahorita a la hermana Adriana que fuimos a visitar un estudio de grabación esta semana con la pastora porque queremos empezar a hacer TikToks, queremos empezar a hacer estudios cortos, queremos empezar a usar más los medios
que Dios nos ha dado para predicar su palabra. Queremos eso. Andrés, con su música, tiene que predicar la palabra. Ese es el instrumento. Sí, ayer el predicador habló del arpa, ¿no? Que nosotros somos el arpa de Dios. Y hay arpas arruinadas, hay arpas desafinadas, hay arpas rotas, heridas, pero Dios está restaurando las arpas para que nosotros resquebrajadas, para que nosotros empecemos a predicar la palabra y a sonar, hermano, sonar por todos lados, definitivamente. Ese es el remanente. Esta parte del remanente quería resaltarlo y darle una preponderancia especial en este capítulo. Nuestra hermana Adriana, y más bien entonces dejamos la restauración de Israel, que es un tema polémico para el próximo lunes. Dinos, Adrianita. Pastor, este versículo, el 17, y dice, si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo. Esto aquí es una promesa para nosotros. Nosotros que somos esas ramas silvestres, el Señor nos cogió, nos injertó y venimos a ser parte de la raíz. O sea que aquí hacemos parte de ese árbol por misericordia del Señor. Esa es la promesa que tenemos, de que el Señor nos injertó ahí, aunque éramos silvestres, pero ya somos un verdadero olivo de su árbol. Amén, pertenecemos al árbol. La pastora quiere resaltar el 18 y yo quiero resaltar algo que dice el 17 en la última parte. El 18 que dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Claro. Tremendo, o sea, nosotros dependemos de la raíz. Eso. Yo he visto muchas sectas que han surgido porque se han desligado de la raíz. La palabra. De la raíz hebrea. Monoteísta. Entonces se han desligado de la raíz y dice que si usted está desligado de la raíz, ¿qué pasa? El árbol se seca. Se seca. Porque lo que le da vida a la raíz es ¿qué? Lo que le da vida al árbol es ¿qué? La raíz. La raíz. Pero en la última parte del 17 dice, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué es la savia del olivo, pastora? Es un nutriente que tiene. La savia, recuerde que es como la sangre del árbol. La savia del olivo es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que es el que nutre desde la raíz hasta el tronco, hasta las ramas, hasta las hojas y hasta el fruto. La savia circula por toda cuando estudiamos biología ya en el colegio, hace ya muchos añitos algunos, ¿cierto? Nos ponían a hacer un árbol y hacer unas rayitas que eran la savia que surgía por todo el tallo, por todas las ramas, por todas las hojitas que alimentaba el fruto, venía desde la raíz, absorbía el agua, la convertía en esa savia y alimentaba el árbol. La savia es el Espíritu Santo. La savia es el Espíritu de Dios, la savia, la rica savia del olivo. Sí, muy bueno. Amén. Cuando nosotros tenemos la rica savia del olivo, estamos en la plenitud del Espíritu. Amén. Qué bendición, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? Cerramos aquí, oramos y le damos gracias a Dios y la próxima semana entonces terminamos con este capítulo. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, Yo, pastor. Sí, Doris. Bueno, yo pienso de lo que aportaron los hermanos, sí, pues estoy de acuerdo porque el solo hecho de uno llevar tantos años en la iglesia buscando de Dios y aprendiendo cada día más de Él, nos hace parte del remanente, porque hemos visto mucha gente que ha estado por tiempos, de pronto abandona fácilmente los caminos de Dios, pues entonces yo digo que esas personas no han estado bien cimentadas o no sé qué ha pasado allí, solo Dios sabe. Pero lo que yo sí sé es que nosotros somos seres libres y lo que nosotros hacemos es que ese doble albedrío lo escogemos para seguir y servir a Cristo. Por eso pienso que sí hacemos parte del remanente. Amén. Porque a pesar de las dificultades, de las cosas que vivimos, que ser cristiano no es fácil, pero estamos perseverando cada día en buscarlo y en conocer más de Él. Amén. 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 Mira que con la pastora hay veces, nosotros ya apenas llevamos 31 años de pastores,
realmente no es mucho frente a... Pero en 31 años usted ve mucha gente pasar, mucha gente pasar, mucha gente pasar, gente que estuvo, incluso gente que predicó, gente que fue buena, líderes, incluso pastores, personas pero que usted dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Sí, No permanecieron, no permanecieron. Y eso es triste, ¿verdad? Es triste, pero también el Señor Jesús lo pronosticó, lo dijo, ¿verdad? No todos íbamos a permanecer, solo esas ramas que permanecen pegadas del Espíritu Santo, no de un pastor, no de un hombre, no de un modelo de liderazgo, sino de Jesucristo, pueden superar cualquier cosa. Mi hermano Fabio, y terminamos orando. Gracias, pastor. Buenas noches. Pastor, pregunto, cuando hablamos de remanentes, también se pueden hablar de personas que aunque vamos a la iglesia, unos realmente estamos segmentados en la palabra, estamos buscando a Dios, y hay otros que no. Es que hay un versículo que habla de los que Dios amó y a estos miró de lejos. Es que no recuerdo el versículo, lo estaba tratando de buscar, no lo encontré, pero entonces ahí se puede hablar también, aplicar ese versículo de que hay unos a los que Dios ama más porque sí ve que hay un remanente en ellos. Y a los que miró de lejos, aquí se... Y sí, Pues ese es un salmo, ¿no? Pero yo creo que ese salmo habla más del soberbio, ¿no? Ajá. Del altivo. El altivo, que mira de ok, lejos. Mira de lejos al altivo. Recuerden que él dice que ese es un salmo. ok. Está una canción. Y esa es una canción Yo también. voy a amar. Pero Dios ama a todo el mundo, pero Dios sabe que no todo el mundo lo sigue sinceramente. No todo el mundo que viene a la iglesia viene a buscar a Dios. Okay. No, Ayer el hermano Fabio pasó adelante a ser ministrado y dejó su celular en la silla. Entonces yo le dije al hermano Sí. John, tome el celular y se lo guarda. Porque no todo el mundo viene a la iglesia a buscar de Dios, hermano. Sí, sí, sí. Y gracias por eso. Sí, no. Hay Uno mujeres que dejan levante, el no. bolso, particularmente en una iglesia grande, dejan el bolso ahí y se van allá adelante, van para el baño, van para cualquier lado y alguien ve y le saca del bolso. Porque uno está confiado que estamos en la iglesia y que todos No. tenemos un corazón agradable a Dios. Sí. Exacto, que todos estamos en el mismo sentir. No, y no es Pero así. sí. No es así. Sí. Y nosotros tenemos, eso está también predicho, no todos estaban buscando a Dios, no todos buscaron agradar a Dios. Y hay personas incluso que vienen a buscar a la iglesia novio o novia, esposo o esposa, porque dicen, no, yo me voy a conseguir una cristiana porque son muy buenas mujeres, o me voy a conseguir un cristiano porque no toma. Y vienen a buscar que de pronto ahí se encuentran con Dios, es otra cosa. Porque eso ha pasado. Vinieron buscando otra cosa y se encontraron con Jesús. Yo conozco muchas personas. Yo conozco un pastor. Me los quería ver. Sí, es un pastor que dice, hay un pastor que dice que él llegó a la iglesia era detrás de una muchacha. Pero él cuando conoció a Cristo, ahí se arrepintió y ya después la muchacha ni le gustaba, pues, porque, ¿no es cierto? Porque ya el Señor tocó su corazón y todo eso, pero hay personas que vienen a buscar esposo y no lo hallan o no encuentran, o nadie les hace caso y se van bravos y se van hasta hablando mal de la iglesia. O vienen a que les ayuden. Hay personas que dicen, no, yo voy a una iglesia porque yo he escuchado que allá ayudan a la gente y todo. Van buscando de todo. Pero buscando a Dios, muy pocos. Solo Dios sabe qué hay en el corazón Solo de las Dios personas. conoce el corazón nuestro. Amén. Engañoso. Entonces, permanezcamos en ese remanente fiel, porque ese remanente fiel es el que Dios va a levantar. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Terminemos orando, pastora. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque solamente tú conoces nuestros corazones. Y en esta hora, Señor, pone en nosotros un corazón de carne, pone en nosotros esa pasión, esa búsqueda cada mañana cuando nos levantamos a buscar tu rostro, orando, ayunando, deleitándonos en la oración, en la palabra. Y que cada día, Señor, ese manto de oración caiga sobre cada uno de mis hermanos, Señor, y que tengamos ese temor de Jehová y que te busquemos de día y de noche, Señor, y que siempre la presencia de Dios esté con nosotros, Señor, que cuando vayamos al secreto, Señor,
vayamos a ese aposento, Señor, eso se vuelva esa habitación en nosotros y sea cada día esa búsqueda, como ese fluir y esa búsqueda genuina que haya en nosotros. Amén. Guárdanos, Señor, protégenos y enséñanos a permanecer, mantener humildes, sensibles a tu voz y estar allí buscando tu rostro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, 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 amén. Gracias. Dios me los bendiga. Pueden abrir sus micrófonos, despedirse, saludar. Muy grata esta clase, muy agradables ustedes también, muy buenos sus aportes. Que Dios los bendiga. Amén, igualmente.